Grito de júbilo. Vamos con los pies y vamos, muévame los pies, muévame los pies. Vamos brincando ahí. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Grito de victoria. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. ¡Vamos! Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Yo quiero ver a todos danzando en este lugar. Griten. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Alguien que levante las manos. Levanta tus manos. Grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Todo lo que respire alabe. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. ¡Ángelo! Aquí la generación que no tiene miedo de buscar a Dios, apasionados por Cristo, que aman su gloria, que buscan su unción, que no van a cambiar y su meta es el radical. No están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales. Que nos digan que loco están, sus acciones son anormal. Si ves que brincamos, si ves que saltamos, que somos redimidos. Saltando, gozando, vamos celebrando que resucitó, se está glorificando en medio del pueblo que rinde alabanza, que celebra y con júbilo danza. Alza tus manos arriba, bien arriba es su amor lo que celebramos. Somos uno, somos su pueblo y juntos vamos A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios,
despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor. No existe mejor decisión que dar de mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. En la tormenta, en el desierto, no estoy solo. Tú conmigo estás, Dios, no me dejarás. En la noche, en los problemas, me acompañas. Tú siempre estarás, Dios, no me soltarás. Yo confío, ya no temo, Dios no tardarás. Soberano, Dios de imposibles te adoramos. En tu palabra confiamos. Todo pertenece a ti. Oh, oh. En
estarás, Dios. No me soltarás, no me soltarás. Yo confío, ya no temo, Dios no tardará. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos en este precioso día que podemos estar a través de las redes sociales para comunicarte un mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Así que esperamos que en este día te sientas cómodo, abre tu corazón, tu mente, y nosotros vamos a abrir la palabra de Dios para desarrollar este mensaje en esta tarde, en este día, el cual vamos a hablar sobre cómo poder vencer las situaciones de este mundo. La palabra de Dios nos enseña que nosotros podemos vencer este mundo. Jesús dijo: confiad en mí, yo he vencido al mundo. Eso lo dijo Jesús. Ahora nosotros también tenemos que aprender de qué forma y qué manera
podemos vencer al mundo. Para eso quiero ir a la palabra de Dios en esta hora para leer en las Sagradas Escrituras, en la carta de Primera de Juan. Lo vamos a hacer en el capítulo 5, el cual dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Pues este es el amor a Dios, que guardemos su mandamiento, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí tenemos una pregunta en este versículo 5 que dice: ¿quién es el que vence al mundo? Hay situaciones, hay problemas, estamos viviendo un tiempo de pandemia, estamos viviendo un tiempo de crisis en todo sentido, porque esta pandemia ha traído crisis laborales, crisis económica, crisis en el país, crisis individuales, crisis en el hogar, crisis de todo tipo. Y esto es lo que existe en el mundo. ¿Qué es lo que existe en el mundo? Desde que el hombre se desvió de Dios, desde que el hombre se apartó de Dios, crisis, problemas, situaciones, el cual están en el mundo. Pero Jesús dijo: yo he vencido al mundo. Y en este día, aquí la palabra de Dios nos enseña y nos dice que nosotros también podemos vencer estas situaciones que hay en el mundo. Y por eso esta pregunta: ¿quién es el que vence al mundo? Una pregunta. Dice: sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la importancia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que creer en el Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios. Nosotros debemos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Por eso, en el principio, en el versículo 1 leí, dice: todo aquel que cree, todo aquel que cree. No todo aquel que dice: bueno, sí, yo creo en Jesús. No, aquí tenemos convicción. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ese es el nacido de Dios. Porque nadie puede confesar a Jesucristo como Señor y Salvador si no es nacido de Dios. Entonces dice: y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que han sido engendrados. Entonces, ¿cuál es la importancia de todo esto? Es que nosotros podamos creer. Bueno, el mundo cree, tú crees, todos creemos, en algo tenemos que creer. Cuando a mí alguna persona por ahí viene y me dice: no, yo no creo en nada, para mí esa persona que expresa esto, dice: yo no creo en nada, para mí es el mentiroso más grande que yo he escuchado, porque en algo se cree. Y cuando viene alguien y me dice: no, yo soy incrédulo, yo no creo en nada, soy ateo. Entonces yo le pregunto: decime una cosa, ¿vos tenés papá? ¿Tenés mamá? ¿No es cierto? Sí, claro, sí. Y entonces, ¿y vos crees que ellos son tu papá y tu mamá, no es cierto? Y sí, claro. ¿Y por qué crees? Y porque tengo una partida de nacimiento, porque fui anotado. Y entonces vos no sos ateo. Un ateo es el que no cree en nada de nada. Y en el mundo no hay un ateo. Si tú hasta este momento estuviste haciéndote la idea que eres un ateo, que no cree en nada, no te engañes más. Tú crees en algo tenés que creer. El hombre, el ser humano, siempre está creyendo en algo, sea lo que sea. Tiene que aferrarse de algo para poder seguir sobreviviendo y tener esperanza. Ahora, algunos tienen falsas esperanzas. Ahora nosotros, los que hemos creído, como dice aquí, todo aquel que cree
que Jesús es el Cristo, entonces ese es realmente alguien que está amando a Dios, quien lo engendró, y también ama a aquel por quien fue engendrado, que entonces quiere decir que nosotros estamos creyendo. Y aquí el versículo siguiente dice, y en esto conocemos, aquí hay conocimiento, y esto es lo que debemos nosotros tener, que es conocimiento en Dios, conocimiento en la palabra, conocimiento de las cosas que se van desarrollando, porque todo esto que está desarrollándose en estos tiempos, en este siglo, todo eso nos está mostrando de que hay un Dios que tiene todas las cosas controladas y todo lo que Dios dijo se está cumpliendo sobre la base de su palabra, sobre la base de lo que Dios dijo. Entonces nosotros, como dice aquí, en esto conocemos. ¿Qué conocemos? Que amamos a los hijos de Dios. Nosotros amamos a aquellos que son los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Obediencia. Nosotros, si creemos en Dios, nos comprometemos con Dios, entonces tenemos que comenzar a obedecer a Dios. Y obedecer a Dios es guardar lo que Dios nos mandó, lo que Dios dijo, lo que Dios está establecido. Entonces, esos mandatos que Dios nos dejó, nosotros tenemos guardado. Bueno, yo te hago este planteo. Tú guardas las leyes de este país, tú guardas las leyes del municipio, tú guardas las leyes naturales de este mundo, ¿no es cierto? Tú no puedes quebrantar una ley, tú no puedes quebrantar. Si tú quebrantas una ley, estás quebrantando aquello que está establecido y eso te produce daño. Si tú no respetas un semáforo que está en rojo, eso te está diciendo que tú tienes que obedecer a esa luz roja, no puedes quebrar esa ley que está diciendo en rojo no se tiene que pasar. Si tú pasas en rojo, podés producir una catástrofe, un accidente, hasta te puede costar tu propia vida. Entonces tú eres alguien que también tenés que guardarte a ti mismo obedeciendo las leyes, obedeciendo la ley del tránsito. Leyes del tránsito tú tienes que obedecerlas, no las puedes quebrantar. Si tú quebrantas esta ley, la ley de tránsito, entonces tendrás que pagar consecuencias. Y así es en la vida con Dios. Si tú quebrantas los mandamientos de Dios, si tú quebrantas la ley de Dios, entonces tú te estás rebelando contra Dios y Dios no te puede proteger porque Él protege a aquellos que son sus hijos. Y si tú no obedeces, no eres realmente una persona que está cumpliendo con el mandamiento de Dios. Dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Esto es lo que nosotros nos lleva. Mucha gente dice, no, yo amo a Dios, no, yo respeto a Dios, pero no guardas los mandamientos, no guardas lo que Él te dijo, tú no guardas lo que Él te ha mandado. Entonces quiere decir que tú estás quebrantando, desobedeciendo la ley de Dios. Entonces no puedes decir yo amo a Dios. Tú no puedes decir que amas a alguien si lo está hiriendo, si lo estás engañando, si lo estás lastimando. Entonces tú no puedes decir que tú amas a alguien porque le estás haciendo mal. Entonces nosotros no podemos decir que amamos a Dios cuando no estamos guardando sus mandamientos, cuando no estamos obedeciendo lo que Dios nos mandó a que nosotros obedezcamos. Por eso que muchos en este tiempo estamos en este mundo, estamos en un caos en este mundo, estamos viviendo bajo la maldición de una pandemia, el cual tenemos que adaptarnos o tenemos que obedecer a ciertas leyes o comunicaciones que nos hacen los gobiernos y tenemos que ser obedientes. Y Dios se agrada de esto y Dios nos protege.
Dios nos está protegiendo. Si tú estás bajo la cobertura de Dios, si tú estás bajo la gracia de Dios, tú estás bajo la obediencia y tú estás obedeciendo a Dios, Dios te va a guardar. Dios no va a dejar que a ti te pase algo, porque eres un hijo. Y Dios a sus hijos los guarda. Por eso dice aquí la palabra del Señor, que sus mandamientos no son gravosos. Quiere decir que Dios no nos va a poner algo que nosotros no podamos hacer. Quiere decir que nosotros, bajo el amor que le tenemos a Dios, lo que nosotros obedecemos y le obedecemos a Dios, vamos a estar contentos, vamos a estar gozosos porque estamos haciendo lo que Dios nos mandó. ¿No es cierto? Entonces, vamos a hacer un resumen. Dice, todo aquel que cree, no dice algunos, dice si algunos creen, no. Todo aquel que cree, tú estás incluido en estos. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, entonces tú estás declarando, como lo dijo Pedro. En una oportunidad, el Señor Jesús, rodeado de sus discípulos, les preguntó, dime, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y como si hoy saliéramos a la calle y le preguntaríamos a la gente común que anda caminando y le preguntamos, para usted, ¿quién es Jesús? ¿Qué piensa usted de Jesús? Y bueno, algunos le dirían, bueno, Jesús es alguien que fundó una religión. Otros dirían, bueno, fue un buen hombre que hace 2000 años caminó sobre la tierra y bueno, los romanos lo crucificaron. Otros dirían otra cosa y otros dirían otra cosa. Y así fue en aquel tiempo. Los discípulos le dijeron al Señor, bueno, algunos dicen que tú eres Elías el profeta, a otros dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado y otros dicen, bueno, distintas cosas. Y Jesús le preguntó y le dijo, ¿y ustedes qué dicen quién soy yo? Entonces Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús allí le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, que quiere decir, no te lo reveló ningún ser humano ni nada, sino esta fue una revelación que tú recibiste del cielo. Tú eres bienaventurado. Si tú estás declarando que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces tú eres bienaventurado porque tú eres una persona que has nacido de nuevo. Porque nadie que no haya nacido de nuevo no puede declarar y no puede decir que Jesús es el Hijo de Dios. Muchos creen a su manera en Jesucristo, pero no creen como tienen que creer. Entonces dice, aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, entonces aquel es nacido de Dios. Y aquel que es nacido de Dios, que ha recibido el nuevo nacimiento a través del poder de Dios, entonces ese es aquel que puede sentirse seguro bajo la cobertura y bajo la gracia del Señor, nuestro Dios eterno. Esto es muy importante, que tú te lo grabes en este día. Y si tú dices que amas a Dios, entonces tú tienes que hacer lo que Dios te dice que tú tienes que hacer. Si tú dices que amas a Dios, pero no cumples con lo que Dios te mandó a hacer, entonces te estás engañando. Entonces estás padeciendo y estás sufriendo. Por eso que dice el versículo 4, y esto es importante, y aquí nos vamos a detener, y dice, porque todo el que es nacido de Dios, todo el que es nacido de Dios, ese es el que vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Todo aquel que es nacido de Dios. No cualquiera que diga, no, yo soy un hijo de Dios. No, tal vez en este día, ahora estás escuchando y te estará preguntando, pero si yo no soy hijo de Dios, pero soy un ser humano, ¿qué soy entonces? No soy un animal, no eres un animal, eres una criatura de Dios. Dios, tú eres creado, tú eres creación de Dios, eres una criatura de Dios. Y por ser creación de Dios y criatura de Dios,
recibes beneficio de parte de Dios, pero no recibe aquellos beneficios que recibe un hijo de Dios. Esa es la gran diferencia. Esto es lo que muchos no entienden en estos tiempos. El ser un hijo de Dios a ser una creación de Dios. Yo puedo ser criatura de Dios, pero no un hijo de Dios. Entonces yo no puedo reclamarle a Dios y decirle que Él me dé ciertos privilegios porque no soy su hijo. Soy una creación de Dios, nada más. Y por ser creación de Dios recibo beneficios, pero nada más que eso, por la gracia, por la misericordia de Dios. Pero cuando vengan situaciones, cuando vengan problemas, y aún en medio de esta pandemia, yo puedo llegar a ser destruido, puedo llegar a morir, y Dios no me va a poder proteger. Pero si yo soy un hijo de Dios, entonces me pongo debajo la cobertura de Dios, y como hijo de Dios, entonces yo voy a vencer el mundo. Entonces, ¿quién es el que vence al mundo? Según aquí la palabra de Dios, es todo aquel que ha nacido de Dios. Entonces, en este día, tú tienes que comenzar a pensar que debes nacer de Dios, debes nacer de nuevo, como Nicodemo. Vino a Jesús Nicodemo y le dijo: yo entiendo, yo comprendo que tú eres un enviado de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no fuera enviado de Dios. Y entonces Jesús no le dijo: sí, es real esto. No, Jesús le dijo: ¿cómo? Si tú no naces de nuevo, nunca podrás ver el reino de Dios. Es necesario que nazcas de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y yo te digo en este día, es necesario que tú nazcas de nuevo para ver las bendiciones gloriosas que Dios tiene preparadas para ti. El propósito de esta palabra en este día, en este momento, es decirte que Dios tiene propósito, Dios tiene bendiciones para ti, y Él quiere que tú comiences a gozar esas bendiciones. Por eso dice aquí la palabra de Dios: y esta es la victoria, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso es necesario que tú tengas esa fe pequeña, esa medida de fe que Dios ha puesto en tu corazón, que tú la has estado mal usando en otras cosas, pero esa medida de fe que Dios ha puesto en tu corazón, tú la tienes que usar para beneficio tuyo, para crecer en tu vida, y para que tú puedas ser un vencedor, para que tú puedas vencer todas estas cosas que hay en el mundo. Tú estás en problemas, tú estás en dificultades, tal vez estás en crisis familiar, tal vez estás en una crisis económica, tal vez estás en una crisis emocional, tal vez estás en una crisis sentimental. Tú necesitas vencer eso. Eso es lo que trae el mundo. El mundo trae todas esas cosas que te agobia. Por eso es necesario que tú comiences en este día a esa porción, esa medida de fe que Dios te ha dado, que Dios te ha puesto, y que tú la estás usando para las cosas naturales. Ahora tú las comiences a usar para las cosas espirituales, para las cosas de Dios, para que tú puedas vencer el mundo, para que tú puedas vencer lo que está sucediendo en el mundo. Por eso dice el versículo 5. Esta es la pregunta: ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es? Esta es una pregunta. Y yo te hago esta pregunta: ¿tú quieres vencer todo esto que está ocurriendo en este mundo y lo que va a venir en el mundo? Lo que va a venir sobre la tierra. ¿Tú quieres ser un vencedor? ¿Tú quieres ser un victorioso? Entonces, lo que tú tienes que comenzar a hacer es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Tú debes comenzar a creer, no tomar a Jesús
como una religión, como un hombre que hizo bienes, sino tú tienes que comenzar a relacionarte en Jesús para que Jesús realmente pueda cambiar tu vida, tu corazón. Como dice en Romano, el apóstol Pablo dijo, cambien su manera de pensar para que puedan cambiar su manera de vivir. Y hay gente, tal vez tú seas uno de esos, que te conformas de vivir como está viviendo, que te conformas con las situaciones que te está ocurriendo, con las cosas que te están sucediendo. Pero en este día yo te animo a ti, yo te animo que ahora tú comiences a tomar en serio las cosas de las cuales tú tienes que tomar en serio. ¿Y qué tienes que tomar en serio? La vida, tu vida, dejar de ser una vida de derrota, una vida de fracaso, y tú debes comenzar a vivir una vida de victoria. Y para comenzar a tener una vida de victoria, ¿qué tenés que hacer? Tenés que creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él vino a la tierra, aquí a la tierra, vino, nació de una virgen, pero no solo para cumplir o escribir una página en la historia, sino Él vino para salvarte a ti. Él vino para darte la vida. Él vino para darte lo que tú necesitas. Por eso está la pregunta, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es? Tú te puedes hacer esta pregunta. ¿Yo puedo vencer al mundo? Sí que lo puedes hacer realmente si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso te invito en esta hora que tú abras tu corazón para que Cristo, el Hijo del Dios viviente, pueda entrar en tu corazón. Por eso dice la palabra de Dios, todo aquel que cree en Él y le ha recibido, entonces Dios le da la potestad de ser llamado un hijo de Dios. Por eso en esta hora yo te invito a ti, que tú abras tu corazón. Abre tu corazón en este día y puedas junto conmigo hacer esta oración. Yo te invito, juntos hagamos esta oración. Abre tu corazón y di conmigo, Señor Jesús, yo quiero en esta tarde, sobre la base de esta palabra que yo he escuchado, quiero recibirte en mi corazón. Quiero recibirte como mi Señor y Salvador personal. Yo no quiero de aquí en más seguir siendo un fracasado, seguir siendo un derrotado como he sido hasta ahora. Quiero comenzar a tener una vida de victoria. Por eso hoy, Jesús, yo te pido que tú vengas a mi corazón. Ven a mi vida. Yo te recibo como mi Señor y Salvador personal. Yo te acepto en esta hora. Que Dios te bendiga. Si tú has hecho esta oración junto conmigo, entonces considerarte ya por la fe un hijo de Dios. Y como dice aquí la palabra de Dios, que el Hijo es el que vence. Y tú como hijo de Dios vas a comenzar a vencer todas estas situaciones que hay en este mundo, en esta tierra. Si tú sinceramente hiciste esta oración, entonces yo te invito a que busques, si estás en algún lugar, no sé dónde estás escuchando, pero que busques una iglesia cristiana evangélica donde se enseñe la palabra de Dios y te comienzas a congregar. Te comienzas a relacionar con personas de las cuales te puedan edificar. Y tú vas a crecer en tu vida cristiana, porque no es solo esta oración. Tú ahora necesitas relacionarte con personas de esta misma fe para que ellos te puedan enseñar cómo crecer, cómo caminar y cómo ser un verdadero hijo de Dios. Quiero que oremos ahora y quiero orar por aquellos que me están escuchando, aquellos que están a través de las redes en este día, y vamos a orar por tu problema, vamos a orar por tu situación. Así que te ruego y te invito a que tú puedas abrir tu corazón y puedas recibir sanidad sobre tu vida. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, en este día, en esta hora, por estar en tu presencia.
Señor, te damos gracias, Padre, porque sé que tú obras a través de la fe y tú vas a obrar en esta tarde en esos corazones que se han abierto para recibir bendiciones de parte tuya. Señor, sana a los enfermos, sana ese dolor de pierna en este momento de esa persona, de esa mujer, Señor. Sánale, Señor, libérale de ese dolor, de esa artrosis, Señor. Padre, oro en este día, Señor. Pido que tú bendiga y tú guardes, Señor, aquellos que están afligidos en este momento. Oro por aquella joven, por aquel joven que está desesperanzado y está pensando tal vez en irse a los vicios, tal vez a la droga, tal vez a tomar bebida, tal vez a hacer otras cosas. En este día yo oro por ese joven, por esa joven, para que tú los libres. Líbralos, Señor, líbralos para que ellos vuelvan, ellos estén en el camino, Señor. Y oro por aquellos que por alguna razón se han apartado de tu camino, pero hoy ellos han estado escuchando esta palabra. Que esta palabra haya golpeado sus corazones y ellos puedan ahora volverse a ti, Señor. Padre, tú los perdonas en este día, Señor, y tú te olvidas de todo lo que ellos han hecho y los vuelve a recoger, hacernos los hijos tuyos nuevamente en el nombre de Jesús. Tu sangre preciosa los lava, tu sangre preciosa los limpia. Señor, te doy gracias y alabo tu nombre en esta hora, en el nombre de Jesús. Te bendigo en este día y te animo a que tú tomes el camino de Dios y abraces al Señor con todo tu corazón. Son momentos difíciles, pero yo te animo como pastor que tú camines en el Señor. No lo abandones, no lo dejes, sea cual sea tu situación. Aquí está, la palabra de Dios dice: ¿quiénes somos los que vencemos al mundo? Los que hemos creído en el Hijo de Dios. Y si tú has creído en el Hijo de Dios, de hoy en adelante comenzarás a ser una persona diferente, vencedora. Dios bendiga tu vida. Que la pasen bien y nos encontraremos en una nueva en un nuevo día, nuevamente desarrollando y hablando de esta palabra. Dios les bendiga a todos. Me despierto